Galaxy Oh Music. yeah. Chalu. A la garrapata de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Guerra, 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 tú sacas guerra, a esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de chequentón. Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show. Sigue más cosas de un guerrero, para demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Las ratas de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No, tú no tienes valor. De la silla no sale y si se forma se nunca asumió. Guerra, 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 esa cachorra, esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. Es matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada, ahora demuestren ustedes. Traigo el uno, traigo el dos, traigo toda la carta, yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de todo, pa' mi cubano de corazón. Galaxy Music. Tra la 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 la. Cubano en Miami, guerrero cubano, que vuelta mi gente, tú sabes, de parte de Chalu. Hola mi gente, hola mi gente. Hoy es miércoles, es el día atravesado de la semana y como cada miércoles, claro que como cada miércoles, llegamos aquí para atravesarnos en el camino de aquellos que de forma descarada e indigna lucran cada día con el dolor del pueblo cubano. Sí, y que no les basta con lucrar, también profesan su odio extremo y sus malísimos deseos contra nuestro pueblo. Y mi gente, sobre esto que acabo de decir, este de hoy
va a ser un programa icónico. Como guerrero, icónico dijiste. Sí, mi gente, sí. Traigo pruebas demoledoras, sí, completamente demoledoras, de lo que es y de lo que significa el bloqueo económico contra el pueblo cubano. Oiga, y nunca mejor dicho, contra el pueblo cubano, contra los cubanos, estén donde estén. Y claro está, por ende, mi gente, vamos a estar viendo y completamente al descubierto la cara durísima y lo mentirosos que son todos esos que a diario se dedican a despotricar contra Cuba y, por supuesto, a tratar de decirle al pueblo cubano que el bloqueo no existe, que es interno y toda esa sarta de mentiras y tonterías. Y también, tal y como hemos estado anunciando, vamos a estar viendo la discriminación, sí, la discriminación de que ahora mismo son víctimas miles de cubanos en Estados Unidos y, oiga, son discriminados con la complicidad de canales de televisión, plataformas digitales, absolutamente de todos los que se integran a la industria del odio contra Cuba. Y claro está, son discriminados en primerísimo lugar por el gobierno norteamericano. Y todo, mi gente, por ser cubanos, Sí, recuerde usted la manida y falsísima teoría de que el bloqueo es contra el gobierno de Cuba y no contra el pueblo, hoy quedará completamente destrozada. Oiga, pero hablando de destrozar campañas mitómanas, por supuesto plagadas de mucho odio contra el pueblo de Cuba. Sí, mi gente, sí, me veo obligado hoy a comenzar nuevamente por el tema de la violencia. Recuerde usted que este tema es uno de los que más están empleando a diario todos los gendarmes de la maldad, todas esas garrapatas mitómanas que, recuerde usted, tienen nido en el sur de la Florida. Yo le propongo escuchar, mi gente, sí, solo como un ejemplo y tiene que ver con lo que vamos a estar comentando después, apenas un suceso que ha estado ocurriendo durante las últimas horas. Recuerde usted, entre cientos y cientos que a diario ocurren allá, suceso que además sabemos se repite día por día y que nos muestra cómo se está viviendo en aquella sociedad. Recuerde usted, mientras tratan de desviar las miradas hacia Cuba y de que esto que estamos viendo increíblemente se vea como algo normal. ¡Ponlo! Alex, estudio. Y esta tarde, autoridades del condado Prince William continúan la búsqueda del sospechoso de dar muerte a un joven de 17 años en Woodbridge. Oficiales respondieron a un altercado en una piscina comunitaria. Al llegar a la escena, encontraron al joven con heridas de bala. Aquí en este estacionamiento de la piscina comunitaria, donde las autoridades encontraron al joven herido. Fue trasladado al hospital donde falleció. Las autoridades no descartan la posibilidad que esto se haya tratado de un negocio de drogas que salió mal. Este vecino dice que se siente horrorizado porque esto pasó en un lugar donde siempre hay niños jugando. Sí, usted lo ha visto y lo ha escuchado bien. Continúan los jóvenes, mi gente, completamente involucrados, no solo en el consumo masivo de todo tipo de drogas, no, sino también participando del gravísimo delito de su tráfico y expendio. Sí, mi gente, sí. Otro niño muerto en aquel país, uno de 17 años y nada más y nada menos que en una piscina comunitaria. Claro, mi gente, claro que tal y como dice el pueblo norteamericano, esas piscinas están repletas de niños y siguen ocurriendo en ellas incontados tiroteos. Y recuerde usted, mientras todo esto ocurre, los pseudo canaluchos de Miami miran para Cuba. Y claro está, de paso, simplifican completamente
este tipo de hechos que a cada minuto ocurren en Estados Unidos. Mire, por ejemplo, ¿qué estuvieran diciendo ahora mismo los pseudocanaluchos de Miami si una desgracia como esta que vamos a ver ocurriese en Cuba? ¡Ponlo! Albert, estudio. Policía investiga el caso de la muerte de María Elena González, una niña de 11 años en la población de Pasadena, en el estado de Texas. La pequeña fue hallada sin vida debajo de la cama de su padre, al parecer estrangulada, golpeada y abusada sexualmente. Los familiares no la encontraron a la jovencita, le comunicaron a su papá de que no la podían encontrar y después de haber buscado en los apartamentos, el papá salió del trabajo, inmediatamente se dirigió al apartamento y al entrar al apartamento se dio cuenta que su hija estaba sin vida abajo de la cama de la recámara de ellos. Ahí lo tienen, mi gente, sí, extremadamente doloroso. Un padre deja a su hijita de 11 años en su casa, se va a trabajar y vean lo que sucede con la pequeña, sí. Es encontrada debajo de la cama sin vida, golpeada y abusada sexualmente. Pero lo más triste, ¿usted sabe qué cosa es? Sí, tal y como les decía, si algo así ocurriera en Cuba, de inmediato los mitómanos manipuladores descarados saldrían a decir, mira cómo está Cuba, es el caos, porque mira lo que pasó. Sí, aunque se refieran a un hecho, o hasta dos, o hasta tres. Sin embargo, recuerde usted que esto es algo más que común allí en Estados Unidos. Ocurre a diario. Y como apareció esa niña cada día allá, aparecen montones de muchachos, hembritas y varones. No distinguen sexo. Oiga, mi gente, recuerde usted que solo en aquel país son reportadas como desaparecidas más de 2,000 personas al día. Y recuerde que la mayor parte son niños. Y recuerde también que una buena parte de ellos van a parar al tráfico sexual con menores o al tráfico de órganos, mi gente. ¿Por qué los pseudocanaluchos de Miami no se refieren a esas verdades? Y por cierto, pseudocanaluchos de Miami, no digo que pueda ocurrir algún hecho aislado en Cuba, porque vivimos en este planeta. Por desgracia todo se globaliza, pero oigan, de que la conducta de este gobierno y de sus autoridades es más que destacada, no cabe la menor duda, ¿verdad? Mi gente, y fíjese usted que me estoy refiriendo a Estados Unidos. Sí, los autotitulados mecas de la democracia y los derechos humanos. Sería injusto referirme a América Latina, que todos sabemos cuál es la situación que hay. Basta con echar una ojeada hacia Ecuador y percatarnos de cómo está ahora mismo la violencia. Dígame usted, si no es completamente infame estar hablando de Cuba cuando mire, por ejemplo, una realidad como la de Ecuador, ahora mismo se presenta ante nuestros ojos. La violencia en Ecuador cada día es peor, principalmente en Guayaquil. Grupos criminales se pelean por controlar el negocio de las drogas en la ciudad más grande del país, volviendo comunes las noticias de asesinatos, tiroteos e incluso casos de desmembramientos. Solamente Guayaquil registró 1.390 muertes violentas durante el primer semestre del 2023. Claro que eso solo es posible en los canales anticubanos de San Nicolás del Peladero. Por eso aquí los continuaremos denunciando a diario y sin cansancio. Claro, mi gente, claro que el problema por allá es sistémico. Lejos de erradicarse, lejos de siquiera controlarse, por desgracia se continuará incrementando. Oiga, ¿quieren que les muestre también algo que durante las últimas horas se ha estado exponiendo en la prensa norteamericana, que también durante mucho tiempo se ha estado exponiendo, y muestran cuán podrido y enfermo está el sistema? Muestran una vez más por qué desde allá no poseen un ápice de moral para cuestionar a Cuba en absolutamente nada. Escuchen esto, mi gente. ¡Ponlo! Alex, estudio. Se han revelado datos hasta este lunes desconocidos de lo que pasó con los restos de Vanessa.
Incluso familiares de la soldado tuvieron que abandonar la audiencia mientras se daban a conocer los horribles detalles. Familia de Vanessa Guillén, la soldado de 20 años que fue brutalmente asesinada en el 2020 dentro de las instalaciones de la base militar Fort Hood. Ahí lo tiene, mi gente, sí, es la triste realidad que ahora mismo se vive en aquel país. Recuerde usted, el país que financia y dirige todas esas acciones que aquí denunciamos de desinformación contra Cuba. Sí, recuerde usted que no es solo este caso de Vanessa Guillén. No, mi gente. Recuerde usted que la propia prensa y las instituciones norteamericanas han reconocido la espiral de violencia, a la que por cierto le han echado mucha tierra encima para que no se vea, pero que se vive desde hace mucho tiempo nada más y nada menos que en el ejército de aquel país. Un sondeo interno de las Fuerzas Armadas del país indica que el número de agresiones sexuales aumentó en un periodo de 3 años de 20.500 a casi 36.000, un incremento del 13%. Según el Departamento de Asuntos para Veteranos, 55% de las mujeres han experimentado acoso sexual militar. Recuerde usted que la violencia sexual allí pulula, que las violaciones y los asesinatos también pululan. Claro, se los tengo que volver a decir, mientras la prensa de Miami trata de desviar las miradas hacia Cuba. Vean lo que sucede delante de sus ojos. Y, por cierto, prensa de San Nicolás del Peladero, los alerto sobre algo. ¿Quieren que les diga cómo va a terminar esta historia para ustedes? Se los voy a decir, como han terminado tantas otras, porque al pueblo no se le puede engañar todo el tiempo, y verán que terminará siendo Cuba un referente en cuanto a seguridad se trata, incluso garrapatas, hasta para muchos que se dicen de derecha por allá. Oigan, vivir para ver, tiempo al tiempo, garrapaticas. Una vez más, sus propias mentiras terminarán aplastándolos. Pero lo escuchamos, mi gente, ¿verdad? Se habla de horribles detalles en el caso que estamos citando, una muchachita de apenas 20 años y todo, por supuesto, dentro de las instalaciones de la base militar. Pero escuchen, mi gente, escuchen estos terribles detalles que se dan sobre el citado caso. Vean a dónde llega el nivel de enfermedad, el nivel de violencia que ahora mismo existe por allá. ¡Ponlo! Alex, estudio. El año pasado, Aguilar, de 25 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para destruir evidencia y 2 cargos de destrucción de evidencia por haber ayudado a su novio, el militar Aaron David Robinson, a enterrar el cuerpo mutilado de Guillén. De acuerdo a Aguilar, Robinson habría matado a Guillén con un martillo. Entre otras cosas, se mostraron fotografías de cómo encontraron los restos de Vanessa mezclados con cemento, enterrados al lado del río León, muy cerca de la base. También se pudo ver en video el momento en el que llevaron a Aguilar hasta el lugar del macabro hallazgo y describe cómo ella y Robinson habrían mutilado el cuerpo y quemado los restos de Vanessa. Según lo revelado, Aguilar le confesó a otra prisionera que tanto ella como Robinson tuvieron relaciones sexuales con el cadáver de Vanessa. Ahí lo tiene, mi gente, sí, oiga, parece una película de horror, pero no, es la más triste y oscura realidad. Mutilaron a la muchacha después de asesinarla con un martillo y, para colmo, antes de mutilarla y quemarla, tuvieron relaciones sexuales con su cadáver. Sí, mi gente, sí, esos son los Estados Unidos de hoy, país desde el que pretenden, y lo repito una vez más, desviar la atención hacia Cuba. Y vale aclarar nuevamente, recuerde usted que esto sucede constantemente en aquel país. No estamos hablando de 1, 2 o 3 casos aislados. ¿Es así o no es así, mi gente? Pero escuchemos, mi gente, escuchemos este brevísimo fragmento de las acusaciones que ha estado haciendo la madre de la muchachita y nos dejan en claro qué cosa es aquel país. ¡Ponlo! Albert, estudio. Sabemos el ejército tan corrupto que es. Eso siempre lo he dicho, es muy corrupto y
Ellos tienen toda la verdad. Sí, mi gente, sí. Tal y como les decía cuando comenzamos a hablar del tema, la propia madre habla de la corrupción que se vive en el ejército de aquel país. Los define como muy corruptos y por supuesto ella se está refiriendo a la constante repetición, entre otros tristes actos de abusos sexuales, como el cometido contra su hija antes de ser asesinada, e incluso la aberración de hacerlo después de haberla ultimado. Usted comprende por qué no tienen moral para andar magnificando y ampliando absolutamente cualquier suceso que tiene lugar en Cuba. Oiga, recuerde que mientras nosotros aquí los describimos a diario y son de las últimas horas, ellos por allá se dedican a acumularlos por meses e incluso años para tratar de mostrar a Cuba como un país caotizado. Oiga, pero fíjese si esa industria del odio contra Cuba es descarada y manipuladora, que cuántas veces usted ha escuchado sobre otra campañita que tienen abierta de manera permanente y no cabe la menor duda que buscando desviar la atención hacia nuestro país. Sí, mi gente, sí, la que tiene que ver con supuestos muchachos que mueren en el servicio militar en Cuba, porque Cuba, bla, 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 bla. Que alguien me explique cómo es posible que las madres cubanas entreguen a sus hijos a los militares cubanos, a los esbirros cubanos, para que estos hagan de ellos lo que les da la gana sin exigirle un mínimo de seguridad para la vida de sus hijos. Por eso, si usted es madre o padre de un joven que está en edad militar en Cuba, no acepte que su hijo sea utilizado como carne de cañón. Bueno, mi gente, vale la pena aclarar que con ese tema están haciendo exactamente lo mismo que hacen con el resto de los temas que tienen que ver con la violencia o con cualquier cosa. Pero oiga, también vale la pena decir que no conozco un solo caso en Cuba que ni siquiera se acerque al de Vanessa Guillén. Ahora, mi gente, tal y como les había prometido, sí, vámonos para un tema que considero todo un escándalo en San Nicolás del Peladero. Sí, mi gente, sí, un tema que usted va a ver y tal y como lo vamos a presentar, deja muy pero que muy mal parada a la industria del odio contra Cuba. Sí, mi gente, sí, la expone tal y como es. Sí, como una industria mitómana, extremadamente manipuladora, plagada de odio y con una anticubanía acérrima. Guerrero, son acusaciones muy serias, Guerrero. Todo eso que acabas de decir, tienes que demostrarlo, Guerrero. Pues para allá vamos, mi gente. Les propongo escuchar estos primeros fragmentos de un par de noticias que durante las últimas horas han estado recorriendo San Nicolás del Peladero. ¡Ponlo! Albert, estudio. Muchacho muy recién llegado, llega a un Walgreens aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y va a comprar una caja de cerveza. ¿Qué pasa? Que cuando el cajero, que es chino, un chino, le pide el ID, él enseña el carnet de Cuba. ¿Sí? El chino se niega a venderle la caja de cerveza. Eso no me puede vender con el ID cubano aquí cerveza. Pero no me puede vender aquí con esto. Mira esto, aquí es donde único no venden aquí a los cubanos aquí con el ID este, mira. No le venden cerveza aquí, mira. No olvides de eso, aquí los cubanos no valen nada. Aquí dice que un ID mexicano, un ID otro de eso, pero cubanos por gusto. No todos los extranjeros pueden cobrar ganancias en casinos de Estados Unidos. Miriam Masigi nos explica esa regla que afecta a ciertos cubanos. En los últimos años se ha sacado 3 premios mayores o jackpots en el casino Seminole Classic, pero dice que cuando fue a cobrar el dinero, no me lo hicieron pagar. Resulta que Eduardo está tramitando su residencia y ahora solo tiene un pasaporte cubano, pasaporte que presentó para tratar de cobrar sus premios. Sí, me dijo, no, aquí el pasaporte cubano no tiene validez ninguna. Sí, mi gente, sí. Tal y como usted acaba de ver, la única nacionalidad que es completamente discriminada en Estados Unidos
es la cubana. Sí, mi gente, sí. Son los únicos que no pueden cobrar premio en metálico alguno, recuerde usted. Y tal y como acabamos de ver en las imágenes, no solo en los casinos, como refiere una de las noticias que estamos viendo, también en los negocios privados, oiga, que evidentemente no son tan privados, ¿verdad? Pero en los negocios privados también está prohibido venderle a aquel que es 100% cubano siquiera una cerveza. Sí, mi gente, sí. Tiene que ver, por supuesto, esto con la extraterritorialidad del bloqueo. Mire usted si discriminan a los cubanos, que también es la única nacionalidad a la que le dicen que su pasaporte no tiene validez ninguna. Ah, pero mi gente, dígame usted si esto que vamos a ver a continuación se repite o no a diario desde los canales de televisión, medios de prensa plana y plataformas radicados en el sur de la Florida, y que claro está, tal y como he denunciado en tantas ocasiones, cumplen la política editorial que les traza quien les paga. Sí, el Departamento de Estado de aquel país, claro, mi gente, claro, los mismos que aplican el bloqueo asesino pagan a los sicarios que acompañan el genocidio que provoca el mismo. ¿Es así o no? Pero escuchemos, mi gente, escuchemos estas mentirazas que a diario se dicen tratando de manipular a los cubanos. Y claro está, no lo podemos negar, tratando de ponernos como tontos. Cada día nos enseñan un pirulí para ver quién es el que va a pasarle la lengüita, un pirulí, por supuesto, completamente envenenado, solo comparable con los que regalan los narcotraficantes a los niñitos chiquitos en las afueras de las escuelas para convertirlos en drogadictos. Sí, mi gente, sí. Escuchemos esto, que repito, oiga, es más que indignante, pero no solo para los cubanos que estamos en Cuba, no. Esto que vamos a escuchar, claro está que es también más que indignante para todo aquel que se respete un poquito, profese la idea política que profese. ¿Usted sabe por qué? Porque voy a demostrar una vez más cómo los tratan como anormales, cómo los tratan como mobotronzos, cómo los tratan como seres intelectualmente inferiores. Se los demuestro. ¡Ponlo! Alex, estudio. Hay que desmitificar el tema del embargo bloqueo externo, porque no existe. El verdadero bloqueo embargo interno que me gusta a mí hablar es el del interno, el que hay dentro de Cuba, el que impide a los cubanos prosperar. El único bloqueo que existe es el de esa dictadura a los derechos de los cubanos. El bloqueo, que necesitan seguir hablando de eso. El bloqueo de los barcos llenos de pollo. El bloqueo de Maravana, que lleva carga. El bloqueo de los paquetes que están repartiendo en el correo de Cuba. El bloqueo de los 2 millones que le van a dar. El bloqueo de los cubanoamericanos que quieren darle 5 millones. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Lo vieron, mi gente? Por supuesto, tal y como les he dicho siempre, todo eso es mentira. Pero hagamos algo, que no sea el guerrero quien los desmienta. No. Que sean los propios canales anticubanos del sur de la Florida. Más que eso, que sea la propia realidad que a diario tienen que sufrir los miles de cubanos que llegan a aquel país y aún esperan su residencia. Vean esto, mi gente. Ponlo. Albert, estudio. Cuando nos comunicamos con representantes del casino, nos dijeron que ellos quisieran poder pagarle a Eduardo, pero no pueden. Los casinos seminores siempre pagan todos los premios acumulados, a menos que se lo prohíban las regulaciones del Departamento del Tesoro. Los casinos seminores siempre pagan todos los premios acumulados, a menos que se lo prohíban las regulaciones del Departamento del Tesoro. Las regulaciones del Departamento del Tesoro. Sí, usted lo acaba de ver.
bloqueo es extraterritorial, que oiga, no solo afecta también a los cubanos que viven nada más y nada menos que en Miami o en cualquier lugar de los Estados Unidos, sino, tal y como acabamos de escuchar, a cualquier institución o negocio de aquel país que decida precisamente atender a cubanos. Mi gente, ustedes escucharon cómo los representantes del casino reconocen que no le pueden pagar a los cubanos porque se lo prohíben las regulaciones del Departamento del Tesoro. No, pero yo quiero que usted escuche cuál es la posible solución que le darán al tema. Escuchen esto, mi gente, porque dígame usted si no es precisamente un tema del que no deberían dejar de hablar los pseudocanaluchos de San Nicolás del Peladero. Oiga, y no porque lo diga el guerrero, sino para cumplir con el deber elemental de defender la comunidad. Escuchen esto, mi gente, y comprendan por qué desde el inicio les dije que se discrimina y con todo a los cubanos en Estados Unidos. Y solo por ser cubanos, ¿verdad? ¡Ponlo! Alex, estudio. Hablando de la posibilidad de tener un cartel en el casino, los representantes de los Seminoles dijeron, este es un tema muy raro y complejo del Departamento del Tesoro y el que usted lo reporte hará más para informar al público que lo que podría ser el poner letreros en los casinos de los Estados Unidos. Ahí lo tiene, mi gente, sí, tal y como usted lo escuchó. La propuesta es poner carteles en los que se deje claro que los cubanos son los únicos que en aquel país no pueden recibir el dinero que se ganaron. Sí, mi gente, sí, tal y como lo acabamos de escuchar. Son los únicos que no pueden cobrar en Estados Unidos. ¿Es o no discriminación, mi gente? Discriminación que ahora pretenden hasta legalizar con anuncios. Oiga, y esos son cubanos de a pie. No escuché que tengan vínculo alguno con el gobierno cubano. Mi gente, escuchemos también esta otra mentiraza, completamente vinculada a la anterior, de la que también por supuesto abusan las garrapatas mitómanas del sur de la Florida. Ponlo, Albert, estudio. El embargo no incluye las empresas privadas. El embargo solo afecta los negocios estatales, los negocios que tienen que ver con la dictadura. No repitan más del bloqueo y el embargo porque no existe, caballero. Ahí lo tienen, mi gente, por supuesto. Eso es tronco de mentira. Pero mire, le propongo algo, mi gente. Volviendo al cuentecito del pirulí envenenado al que nos referíamos hace pocos minutos. Voy a hacer como que me creí lo que dicen las garrapatas. Sí. Voy a hacer como que me acerqué para ver con mayor nitidez el citado pirulicito, sí. Pero de pronto, mi gente, los propios canales de televisión de San Nicolás del Peladero reconocen esto que usted va a escuchar. Sí, mi gente, sí. De pronto el pirulí revienta por todos lados. ¡Ponlo! Alex, estudio. Y es que el gobierno federal tiene reglas que prohíben que cubanos que no tengan pruebas de que viven fuera de la isla cobren premios en los casinos de los Estados Unidos. Las reglas indican que para que un cubano califique como no bloqueado, debe presentar pruebas que demuestren ciudadanía o residencia permanente legal en un tercer país, como un pasaporte extranjero o de Estados Unidos o una tarjeta de residente permanente. Sí, mi gente, sí. Todos lo hemos visto y lo hemos escuchado bien. Claro está que solo corrobora lo que sabemos los cubanos que tenemos 2 o más dedos de frente. Claro que esas mentiras de las garrapatas solo se las creen aquellos que ni siquiera viven en una realidad paralela. No, ni eso. Para esos no existe realidad alguna. Claro, mi gente, claro que lo hemos escuchado bien. Aquel cubano que no tenga pruebas de que vive fuera de Cuba, ni podrá cobrar premios en los casinos, ni podrá comprar cerveza. En fin, mi gente,
será discriminado como a cada quien le dé la gana en aquel país, porque las reglas, según nos han dejado en claro, califican como no bloqueado. Sí, por eso se lo repetimos más de una vez. Llaman no bloqueado a aquel cubano que presente pruebas que demuestren que es ciudadano o residente legal, ya sea en un tercer país o en Estados Unidos. Mi gente, el bloqueo es especialmente dirigido o no para el pueblo cubano. ¿Es esta o no una exhortación, una incitación directa a que los cubanos emigren de Cuba? Sí, porque le están dejando claro, si usted emigra a Estados Unidos, ya no será bloqueado. Sí, usted lo escuchó. El Departamento del Tesoro emplea la palabra cubano bloqueado. Oiga, que no lo dice el guerrero cubano, no. Lo reconoce en sus leyes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y si a alguien le queda alguna duda, vean esto. Debemos recalcar que estas reglas del Departamento del Tesoro obedecen a las sanciones impuestas por el gobierno a los cubanos que aún viven en la isla. Debemos recalcar que estas reglas del Departamento del Tesoro obedecen a las sanciones impuestas por el gobierno a los cubanos que aún viven en la isla. Sí, usted lo escuchó bien. Recalcan que las reglas del Departamento del Tesoro solo obedecen a las sanciones impuestas por el gobierno a los cubanos que aún viven en la isla. Ahí lo tienen. Lo puse por separado por si en este momento del programa hay alguna garrapatica por ahí dudosa, dubitativa, escuche de la propia voz de una periodista refiriéndose exactamente a lo legislado contra los cubanos, que todo aquel cubano que viva en Cuba, solo por vivir en Cuba, tendrá que padecer un terrible y genocida bloqueo. ¿Es exactamente así o no, mi gente? Lo que establece la ley norteamericana, repito, contra los cubanos. No, y para colmo el cuento no termina ahí, porque aún y saliendo de Cuba, tal y como demuestran los medios de Miami, usted sigue siendo bloqueado. ¡Cuánto odio, mi gente!, ¿verdad? ¡Qué vendetta del mayor imperio que ha conocido la humanidad contra una pequeña isla que solo decidió ser libre y soberana! Claro, mi gente, claro que es pragmáticamente la aplicación exacta de lo establecido en el memorándum de Lester Mallory, previo a la puesta en vigor del bloqueo asesino y genocida en el año 1962. Sí, cuando reconocieron que la mayoría de los cubanos apoyaba a Fidel y la revolución. Y no les quepa duda, como continúa siendo hoy, a pesar de todo lo que nos han hecho. Y que el único modo previsible de restarle apoyo a Fidel y a la revolución es mediante el desencanto y la insatisfacción que provoquen, por supuesto, el malestar económico y las dificultades materiales. Sí, mi gente, es exactamente lo que han hecho y nos continúan haciendo, aún y en contra de la condena de la inmensa mayoría de los países de este mundo. Claro que el objetivo supremo, y parafraseando nuevamente el citado memorándum de Mallory, es provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Y por supuesto, dentro de todo esto, los cubanos para ellos somos simples fichas que no les interesamos para nada y que para colmo tratan de manipular y mover a su antojo. Claro, todo depende del nivel de honor de cada quien, ¿eh? Y tal y como siempre les digo, mi gente, esta política archiconocida, esto que no pueden dejar de reconocer siquiera en Miami, recuerde usted que ha contado con el apoyo de mercenarios pagados precisamente por el gobierno que comete el genocidio y que han estado en Cuba o se encuentran fuera de nuestro país. Sí, precisamente esos que aquí denunciamos a diario, todos esos que lucran
y nunca mejor dicho, con el dolor del pueblo cubano. Todos conocen esto que estamos viendo de sobra, pero aún así apuestan por participar del genocidio contra su propio pueblo. Y claro está, no exagero un ápice. Las pruebas que estamos viendo, hablan por sí solas. Entonces, mi gente, cabe decir o no que son todos esos que estoy mencionando los más grandes hijos de puta que ha conocido la historia de la humanidad. Dígame si se puede ser más perverso, si se puede ser más macabro, si se puede ser más antihumano. Mi gente, con esto me despido por hoy. Recuerde usted que mañana es jueves y aquí nos estaremos viendo. ¡Hasta mañana, mi gente!